Hola, bienvenidos a este Polimedia titulado Salvaguardas conductuales para la seguridad de la información. Abrimos con una frase clásica de Chesterton, donde nos decía: la habilidad mata a la sabiduría. Esta es una de las pocas cosas ciertas y dolorosas. No solamente hay que saber, sino hay que aplicar, y hay que aplicar bien. Bueno, pues vamos a hablar de esto un poquito, centrándonos en la seguridad y en la información. Objetivos. Dos, muy básicos: defender el papel de la persona en la seguridad de la información e identificar el objetivo de las salvaguardas conductuales. Bueno, pues vamos a ver esto con una muy breve listado de contenidos, tras una introducción donde describiremos cuál es el campo donde nos vamos a mover, nos centramos en qué es esto de las salvaguardas conductuales, vamos a ver un ejemplo y cerramos con un breve apartado de conclusiones. Bueno, a modo de introducción, la construcción de la sociedad de la seguridad de la información tiene cimientos en una serie de elementos organizativos, normativos y procedimentales. Y esto básicamente se refiere a, cuando uno piensa en tecnología de información, piensa en hardware y software, pero además de esto tenemos que tener en cuenta las leyes, la normativa que regula todo esto, normativa técnica, pero también normativa legal, y lo más importante de todo, las personas que trabajarán con el hardware, las personas que generan, que procesan y que almacenan el dato, manejando un software, y que tienen, por supuesto, que respetar una serie de leyes y de normas. Esto, cuando hablamos de personas, es cuando hablamos de las salvaguardas. ¿Por qué? Lo que puede ir mal a una persona es su conducta, pero vamos a hacer que la conducta de la persona no sea un problema para nosotros. Yo aquí os planteo una pregunta: ¿puedes localizar otras categorías de salvaguardas? Bueno, pues yo aquí os hago un consejo, y es que entréis en la web del CCNCERT y busquéis un documento que nos habla del marco de gobernanza de la ciberseguridad. Y ahí busquéis y analicéis si veis otras categorías de salvaguardas. Bien, el necesario equilibrio entre la usabilidad y la seguridad en el uso de la tecnología y el manejo de información provoca que mantener un adecuado nivel de ciberseguridad en las organizaciones requiera una adecuada implicación de las personas. Este equilibrio no se puede dar si la persona que está manejando esto no lo hace de forma correcta. Esto pues, nos hace pensar que es imprescindible trabajar en la dimensión de las personas. Hay un objetivo muy claro, que es mejorar el nivel de ciberseguridad de las organizaciones, y así lo reflejan los principales marcos legales y normativas en materia de ciberseguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Fijaros que el vector de ataque puede ser la persona, podemos tener al malo que esté ahí al lado, que nos manda phishing, smishing, vishing, media dropping, etcétera, etcétera, y al final pues, se genera una brecha de ciberseguridad, una fuga de información por mala praxis, etcétera, que afecta a todo lo que hay debajo. Los departamentos de ciberseguridad consideran a las personas, evidentemente, como un elemento crítico. ¿Por qué? Porque el eslabón más débil de la cadena es el ser humano. Al revés, una conducta segura puede convertirse en una salvaguarda muy efectiva. Y por eso hablamos de salvaguardas conductuales. En realidad estamos hablando de mejorar el nivel de la cultura de la ciberseguridad en la organización. ¿Por qué? Pues para el diseño y puesta en marcha de un plan estratégico de mejora a nivel de cultura de la seguridad nos hace falta concienciar, nos hace falta formar, nos hace falta en realidad promover cambios en la conducta, que lo que se haga mal, a partir de ahora se haga bien. Hay dos patas, como veis: la concienciación y la formación. Con la concienciación tratamos de involucrar, de implicar a las personas en la gestión de la ciberseguridad, ayudándoles a entender cuál es su importancia dentro de ese gran engranaje que es la organización, cuál es su rol y qué pasaría si no funciona bien. Y por último, la formación, y es trasladar a las personas el conocimiento necesario, porque a lo mejor si alguien lo hace mal es porque no sabe hacerlo bien, y hay que formarle para que lo haga bien, adoptando prácticas de comportamiento seguro. Bien, un ejemplo, pues el uso de la ingeniería social como vector de entrada. La salvaguarda conductual sería lograr que los empleados conozcan la amenaza y su papel en la gestión del riesgo asociado, las pautas para identificar un ataque de ingeniería social y cómo actuar cuando se detectan y cómo reportar al equipo de seguridad que ha llegado un ataque por ingeniería social. Es necesario, por tanto, medir todo esto, incorporar indicadores, incorporar métricas que nos permitan conocer la eficacia de que si lo que estamos haciendo, si esa formación y esa concienciación que hemos desarrollado está funcionando de forma correcta. Porque si no es así, tendremos que dar un paso atrás
y volver a estudiarlo para que nos vaya mejor. Y aquí te planteo una segunda pregunta, que va a ser muy elemental. Busca otros ejemplos más allá de la ingeniería social. La pista va a ser, como siempre, en la web del CCNCER. Si entras, verás un montón de ejemplos. Trata de encontrar alguno que te guste más y adecua pues, lo que acabamos de ver en este Polimedia con esa información que habrás encontrado en ese momento. Y cerramos con un breve apartado de conclusiones. El primero es que para construir la seguridad en el ámbito de la seguridad de información es preciso considerar a la persona, al ser humano, como el cimiento principal. El objeto principal de las salvaguardas conductuales es, por tanto, la mejora del nivel de la cultura en ciberseguridad. Mejorando esa formación, mejorando esa concienciación en cada uno de los seres humanos que conforman la organización, en realidad estamos reforzando muchísimo a la propia organización. Y eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo Polimedia.